Estimados socios, señoras y señores, autoridades, en 4 años de residencia en Sofo, este es mi segundo discurso de inauguración de nuestra exposición. El primero fue en noviembre del 2019. Es difícil enumerar todo lo que ha sucedido hasta hoy. Estos han sido 3 años de gran intensidad, donde fueron golpeadas todas nuestras instituciones, atacadas todas nuestras convicciones, nuestros valores, la forma en que nos educamos y nuestra formación valórica. Y ha sido duro. Siento que llevamos hoy un cansancio, un peso del que somos poco conscientes. En el discurso anterior, en noviembre de 2019, estábamos enfrentando una crisis de violencia de la que no teníamos registro. Ante los niveles de inseguridad desbordados se suspendía la APEC Chile, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se realizaría ese mes de noviembre, donde Donald Trump y Xi Jinping, en plena guerra comercial, se encontrarían aquí en Chile y firmarían un acuerdo. Se suspendía también la COP25, que comenzaba el 2 de diciembre del año 2019. Todo lo relacionado al libre mercado fue boicoteado y todo lo que ofendiera alguna hipersensibilidad o mostrara algún rasgo de superfluo fue cuestionado o escondido. Le cambiaron el nombre hasta la negrita. Fue cuestionado todo lo que suspendimos todo, desde la gala del Festival de Viña hasta el triatlón, desde la Teletón hasta la final de la Copa Libertadores. Bajo ese escenario, nosotros no suspendimos nuestra Expo Sofo, que por esos días fue como una bocanada de aire fresco para las miles de familias que nos visitaron, agobiadas por el ambiente oscuro que exacerbaban los medios de comunicación. Luego de eso, en marzo de 2020 entramos en fase 4 de pandemia, cerramos las fronteras y nos fuimos a toque de queda. Durante casi 2 años el mundo se enfermó. Nuestras rutinas y nuestra capacidad de incorporar hábitos fue puesta a prueba en un esfuerzo mundial para contener las muertes por COVID-19. Nos encerramos y estuvimos viviendo en un régimen restrictivo sin precedentes y de una magnitud sin precedentes. Un estrés que hizo volcarnos al interior de nuestras familias, reconocer, amar, aceptar y agradecer estar con ellos, mientras otros sufrían terribles pérdidas, con fallecimientos de seres queridos que permanecían incomunicados hasta el último respiro. Pases de movilidad, mascarillas y alcohol gel entraron a ser parte de nuestra vida cotidiana. Muchas adaptaciones tecnológicas. Jóvenes que fueron avanzando en etapas trascendentales de sus vidas, egresando de colegio, entraron a universidades diferentes a las que habían soñado, con clases remotas, sin conocer a los nuevos compañeros y todo en pantallas. Este proceso puso a prueba toda nuestra adaptabilidad ante una fuerza que no habíamos enfrentado. Por si fuera poco, una decisión política del Ejecutivo y los partidos políticos, con el ánimo de detener la violencia, dio inicio a un proceso de cambio constitucional que tuvo muchos lamentables capítulos. Caminamos al borde del abismo por meses. El resultado de esta convención quedó plasmado en un texto que fue ampliamente rechazado en el plebiscito de septiembre pasado. Respiramos un poco más tranquilos al comprobar que la realidad era más parecida a la que nosotros conocemos que la que pensaban la mayoría de los convencionales. Pero el triunfo del rechazo no ha sido suficiente para recuperar la estabilidad y restablecer el crecimiento del país. Aún hoy sufrimos las consecuencias del estancamiento económico por este largo periodo de incertidumbre e indefiniciones que acentuaron la crisis en la que aún estamos entrando. La situación mundial no es favorable, pero la incertidumbre interna ha sido peor. Ni hablar de la invasión a Ucrania y el efecto en la producción mundial de alimentos, el costo de la energía y los fertilizantes. En síntesis, 3 años de mucha inestabilidad con experiencias nuevas que, sumado a otros hechos, contribuyen en el escenario de un mar muy agitado por el cual vamos navegando. Estimadas autoridades, desde hace más de 100 años los agricultores de la Araucanía utilizamos esta tribuna para sostener un diálogo sincero y franco con la autoridad. Resaltamos públicamente esta forma de diálogo cotidiano que ha caracterizado a Sofo. La agricultura del mundo es una actividad preferentemente familiar, que se hereda de una generación a otra. En Chile, según el 8º censo aplicado por el INE el año pasado, existen 176.000 unidades productivas agropecuarias, de las cuales el 21% son unidades de autoconsumo. En la Araucanía somos 36.500 unidades productivas, y coincidentemente el 21%, 8.000, practica el autoconsumo. La Araucanía, con una superficie de 3,2 millones de hectáreas totales, de las cuales 2 millones son hectáreas útiles, siembra casi el 50% del trigo del país, el 60% de la avena, el 76% del raps, el 96% del vino, mientras que el 18% de la superficie regional son praderas.
Podría seguir enumerando cifras y rubros confirmando a través de ello la natural vocación silvoagropecuaria de esta región. De violencia y víctimas. En todas las regiones de Chile existe la agricultura con distinta importancia relativa, pero en la Araucanía los agricultores en todas sus condiciones, medianos, grandes, agricultura familiar, campesina y parceleros, enfrentamos la violencia rural irracional fuera de todo control hace mucho tiempo. Ser agricultor hoy, y desde hace ya unos años en la Araucanía, además de conocimientos técnicos y económicos propios de la actividad, requiere de un gran temple y una firme convicción de que lo que hacemos es lo más importante. Si aquí nosotros no sembramos, nadie lo hará. Esa es la realidad. Desde hace más de 20 años se atenta contra nuestras vidas, la de los trabajadores, de prestadores de servicios, de comunidades indígenas y de transportistas que nos acompañan en el campo, incendiando casas y equipos de trabajo. Como dirigencia regional hemos tenido que explicar una y otra vez la situación a cada nueva administración. Distintas autoridades e instituciones vienen de Santiago y de todos los sectores políticos. En esta tarea, nuestros más grandes adversarios han sido el centralismo, la caricatura que se hace de la vida en regiones, la ignorancia, la cobardía, la desidia en algunas oportunidades, el aprovechamiento político, las miradas que desestiman la visión que tienen las propias regiones de su realidad, la imposición de soluciones teóricas y académicas simplistas. Cada nuevo gobierno se ha encontrado con la realidad de los problemas, ha tocado con la realidad y va corrigiendo el actual. Pero siempre nos ha ocurrido que cuando empiezan a existir avances, o vienen nuevas elecciones o algún hecho noticioso de alto impacto hace cambiar la agenda. La Araucanía no puede seguir tolerando la improvisación de cada gobierno que llega. Siempre hemos pedido una política de Estado que no cambie en cada nueva administración. En la conversación ayer con el presidente observamos un cambio en este sentido. Hay señales para que esto que pedimos se cumpla, lo que sería un gran avance. En este punto debo mencionar la terrible realidad que viven las víctimas, las que deben ver como delante de sus ojos se quema la historia familiar del negado esfuerzo. Víctimas indefensas atacadas por cobardes y patéticos, entre comillas, guerreros, que golpean a mujeres y trabajadores desarmados. Compartimos plenamente con cada una de las víctimas la rabia, impotencia y frustración cada vez que estos actos ocurren. Quiero decir también que hay muchas más víctimas. Las víctimas anónimas, silenciosas e invisibles que siguen viviendo en el miedo. Las que aceptan su realidad sin ninguna esperanza de reclamo de las autoridades. Las que ante un corte de energía eléctrica deben esperar semanas para su reposición. Las que ante un corte de camino no tienen más remedio que regresar. Las que deben soportar la falta de muchos servicios del Estado con la excusa de que, comillas, no existen garantías de seguridad para ir a atender. Y estas víctimas viven ahí mismo, donde el propio Estado tiene temor de ir. En estas víctimas es donde creo que está muriendo la Araucanía. Cuando un grupo de amigos no hace un torneo de fútbol rural, cuando no se hacen carreras a la chilena, cuando una familia no va a recolectar cigüeñas, cuando los nietos no van a donde sus abuelos al campo, ahí va muriendo nuestra Araucanía. Aquí se refleja el abandono y la pobreza en todas sus expresiones, y si continúa, mantendrá la Araucanía como la región con menos desarrollo por años. Hoy es necesario sincerar el verdadero estado de las cosas. El grueso de la violencia rural en la Araucanía es conducido por bandas delictivas comunes que simulan tener objetivos étnicos y políticos, con la finalidad de ampliar zonas de impunidad. Lo demás son excusas para no actuar. A estas alturas no es posible que el Poder Ejecutivo desconozca este diagnóstico. Otra cosa es la conveniencia política de aceptarlo. Por eso, ayer le hemos pedido al Presidente de la República acelerar las acciones para desarmar estos grupos a la brevedad, aumentar las dotaciones de carabineros y la dotación regional, y terminar con el acotado estado de excepción. Por ahora, está el compromiso de dar todo el respaldo a carabineros y a nuestras Fuerzas Armadas. Esperamos que esto se mantenga ante las situaciones difíciles que vendrán. La ley indígena, promulgada en 1993, se originó sin duda con el espíritu de resolver postergadas demandas de los pueblos originarios. Pero en el tiempo, mediante interpretaciones administrativas y antojadizas, alejadas del espíritu inicial de la ley, se fue transformando en lo que es hoy, la fuente principal de violencia. Hoy la ley indígena solo genera falsas promesas, promesas que no se podrán cumplir jamás a familias humildes, por lo que luego viene la frustración y luego viene la violencia. Comenzar por sincerar nuevamente, decir claramente que es imposible cumplir las promesas de compra de Conadi. Todos los actores del Estado lo saben.
que nunca se podrán comprar todas las tierras para las cuales hoy hay aplicabilidad. No hay presupuesto, tiempo ni tierras suficientes. Es hora de modificar la ley indígena, terminar con la compra de tierras, para redirigir estos recursos y aumentarlos si es necesario, a solucionar las reales y urgentes necesidades de las familias de pueblos originarios. De seguridad alimentaria. Desde la expansión a pandemia del virus COVID-19 se hizo conocida la fragilidad del encadenamiento productivo que alimenta a toda la población del mundo. Sin duda, el libre mercado y el comercio internacional ayudó a aprovechar todos los recursos del planeta para alimentar una siempre creciente población mundial. Pero la pandemia cuestionó esta realidad e hizo resurgir el concepto de seguridad alimentaria, motivando a los países a poner mayor atención a procurar su propia provisión de alimentos. Como si no fuera suficiente, surge la guerra en Ucrania, que introduce un elemento adicional a la obstrucción al comercio y a la disponibilidad de alimentos. Muchos analistas advierten que la disponibilidad de alimentos pudiera no estar asegurada para todos los habitantes del mundo, mientras en Chile seguimos aferrados a políticas añejas que parecen aplicar reglas en sentido contrario, sacando predios del circuito productivo. Chile es un país pequeño y lejano, con poca superficie disponible para la producción de alimentos comparado con otros productores mundiales, y la Araucanía es un gran aporte a la seguridad alimentaria nacional. Hay que asegurar que eso siga siendo así, y mejor. No es compatible la seguridad alimentaria con la compra de tierras que salen del circuito productivo. A pesar de las innumerables trabas y demoras de algunos parlamentarios, hace algunas semanas fue promulgada la reforma a la ley contra el robo de madera. Su implementación ha traído ya indiscutidos avances en las investigaciones y detenciones contra estas mafias que operan en la Araucanía y otras regiones. Ahora, pedimos que el Ejecutivo avance de manera urgente con el proyecto de ley que retifica el delito de usurpaciones y aumenta las penas contra las personas que realizan ocupaciones ilegales de predios. Estas usurpaciones tienen como objeto desmotivar a los propietarios, agricultores y trabajadores para que abandonen los campos y presionar a la autoridad y a CONADI, obviamente, para adquirir la propiedad. Esperamos un pronto avance de este proyecto en su discusión parlamentaria y que no duerma en el Congreso. El compromiso político real está. El presidente ayer comprometió un rápido estudio a algunos parlamentarios y nosotros, por nuestra parte, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que no se repita la larga historia de la ley de robo de madera. Así daremos otro importante paso para terminar con la violencia en el mundo rural y terminar con la impunidad de quienes la ejercen. Hace algunas semanas atrás, nuestra directora, Luisa María Cordero, primera mujer en el directorio de SOFE en más de 100 años, en su intervención inaugural de la Feria de las Tradiciones destacó el rol de la mujer en el campo chileno. Hoy cada día son más las que participan activamente en nuestro sector. Existen muchos ejemplos de mujeres que, por voluntad propia o repentino azar, se han debido hacer cargo de predios o empresas agrícolas, asumiendo desde funciones operativas en el manejo de huertos, salas de ordeña, hasta directoras de empresas propietarias, donde han demostrado destreza y gran fortaleza para ejecutar las funciones. Podría ser una larga lista, pero quiero destacar hoy en este discurso a dos mujeres cercanas a SOFO que ya no están entre nosotros. Me refiero a Mónica Geber y a María Victoria Peterman, quienes impusieron responsabilidad y mucha resistencia en su y siempre entregaron tiempo y conocimiento para aportar en el desarrollo rural de sus entornos. Pido un aplauso nuevamente para ellos. Hace pocas semanas atrás, una de esas mujeres también del campo debió ver cómo un grupo de cobardes desalmados que, amparados en la oscuridad de la noche y ocultando sus rostros, la sacaron de su casa y la obligaron a presenciar cómo quemaban su hogar, maquinarias y bodegas. Ella, acabando el incendio, alzó la voz en forma fuerte y decidida para expresar que no se irá de su campo, no se dejará intimidar, que continuará con la actividad que iniciaron sus antepasados hace más de 100 años en ese mismo lugar de la región. Un aplauso también. Le hago una invitación a todas las mujeres que desarrollan actividades en nuestro sector a ingresar a los gremios agrícolas y participar activamente. Las necesitamos y SOFO tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Hablando de agricultores destacados y destacadas,
quiero en este punto aprovechar de recordar y lamentar el fallecimiento del destacado empresario agrícola Víctor Moller Schiavetti, ocurrido hace algunas semanas atrás. Agricultor de Biobío, fundador de la empresa Hortifruti y responsable de posicionar a la fruticultura chilena en todos los rincones del mundo. Integrante de la cuarta generación de una familia danesa dedicada a labores agrícolas desde el año 1830 en la región del Biobío. Hombre visionario, muy generoso con su conocimiento, dirigente gremial e impulsor de iniciativas productivas y empresariales, como también sociales y culturales, que esperamos todas permanezcan en el tiempo, transformándose en su legado. Algunos temas sectoriales. Hace 2 años, todos los propietarios agrícolas del país fuimos sorprendidos por el servicio de impuestos internos con un reajuste sin precedente en los avalúos fiscales de nuestros predios. En promedio, para todo el país, la valoración fiscal aumentó en un 100%. Después de un año de reuniones y grupos de trabajo con la autoridad, los dirigentes gremiales nos sentimos en la obligación de ingresar a los tribunales una demanda contra el director del Servicio de Impuestos Internos, pues nunca pudieron explicar cómo obtuvieron esos valores. La demanda fue ingresada por el Consorcio Agrícola del Sur y periódicamente seguimos aportando antecedentes para lograr revertir esta injusta arbitrariedad. Sabemos que la reforma de las 40 horas laborales es un compromiso presidencial que el Ejecutivo busca sacar adelante a la brevedad. Evidentemente para la agricultura, actividad que requiere la posibilidad de extender las jornadas laborales atendiendo las necesidades de plantas y animales, necesitamos no ser olvidados en esta reforma. Tenemos que ser considerados, que no nos consideren igual que las industrias que trabajan bajo techo. La propia seguridad alimentaria requiere que se comprenda esta necesidad. Debo decir también que estamos sorprendidos ante la baja importante del presupuesto 2023 para la Comisión Nacional de Riego. Cuando el riego es uno de los mayores desafíos que tiene el sector agropecuario en el mundo, en nuestro país pareciera que no hemos comprendido cuál es su importancia, la real vinculación con la producción de alimentos. Queremos hacer ese punto. Para cerrar, estimados socios y público presente, como en otras oportunidades que les he hablado, sigo siendo optimista de nuestro futuro. Por decirlo de alguna manera, siento que antes parecía que estábamos bien, pero éramos débiles, éramos poco conscientes de nuestra exposición. Ahora podemos estar más mal, pero estamos más fuertes. Hemos aprendido el valor de comunicar lo que hacemos y lo bien que lo hacemos. Ya no estamos dejando el espacio tan despejado para que adversarios avancen e impongan falsedades, creando realidades imaginarias que desinforman a la sociedad. También hemos aprendido que el sentido común predomina, a veces no en el corto plazo, pero en el mediano y largo sí. Lo ocurrido estos 3 años nos ha servido para que las cosas caigan por su propio peso. Siento que la lenta maduración de los problemas hace que encuentren su cauce de solución y ahora podremos avanzar con más fuerza sobre bases más sólidas. Desde esta tribuna y bajo la investidura, señalo que los agricultores de la Araucanía respetamos y respaldamos la institucionalidad de nuestro país, su democracia y las leyes, y que seguiremos trabajando para producir los alimentos y reconstruir la paz que Chile y la Araucanía se merecen. Cualquiera sea el escenario futuro, estaremos siempre defendiendo a la agricultura regional. Aquí nos quedaremos y recuperaremos todo lo perdido para que la agricultura sea una opción rentable, sostenible, socialmente responsable y segura para nuestros hijos y nietos. Muchas gracias.